Te enseñaré cómo sí que tienes que hacer trading con la acción del precio y diferentes ejemplos de trading que conforman la acción del precio. Pero lo que conforma este canal es que tú le des like si te está gustando el vídeo, te suscribas si es que no estás suscrito y dejes un comentario diciendo qué tipo de cursos de trading gratis te gustaría ver en un futuro. Además, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del mismo vídeo vas a tener un montón de enlaces de interés, cursos, guías, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratis y de calidad para que no tengas que invertir dinero en tu formación como trader. Bueno, y antes de enseñarte diferentes ejemplos de trading reales, lo que voy a hacer es explicarte cómo sí que tienes que hacer trading con la acción del precio, como te he dicho, compaginando los diferentes elementos de los que hemos estado hablando. Entonces, yendo ya directamente al gráfico, estás viendo que mantenemos euro-dólar, en este caso gráfico diario, dejamos de lado el gráfico semanal y cada una de estas líneas verticales conforma una de estas estructuras, ¿no? Entonces, empezando por la primera, aquí puedes comprobar que se está formando un patrón. Esto es un patrón de cuña. ¿Qué datos importantes tenemos aquí? ¿Por qué no estamos operando únicamente un patrón? Es más, ¿cómo tenemos que operar los patrones? Los patrones en tierra de nadie no sirven de nada. Hemos visto antes un ejemplo de doble techo en tierra de nadie. Para que haya un doble techo importante, ¿qué tienes que tener en cuenta? Un nivel de resistencia. Si no, no sirve de nada. Un doble techo dentro de una gran tendencia alcista, que se forme aquí un pequeño doble techo, no hace nada, no sirve de nada, porque la fuerza es alcista. Entonces, en el momento en el que tú compaginas un patrón, como este es el caso, un patrón de cuña, con un nivel de resistencia, aquí tenemos una zona de resistencia. Vamos a poner lo que se vea mejor. Tenemos un nivel de resistencia, no es exacto, pero es cierto que lo hemos tocado en múltiples ocasiones y al final tú lo que tienes que entender es el cómo. ¿Hemos roto este nivel de resistencia? Sí, pero ¿cómo? Con un patrón de reversión. Las cuñas son patrones de reversión. Lo vas a tener abajo en el vídeo de curso de trading gratis con patrones. Pues esto de aquí es una ruptura de un nivel de resistencia, pero en forma de patrón de desaceleración y de reversión, con lo que, independientemente de ese nivel o de esa ruptura, estamos compaginando, primero, un patrón de reversión, un patrón bajista, segundo, un nivel de resistencia y tercero, un patrón dentro del patrón. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el momento en el que el precio cae, ¿qué se forma antes de caer? ¿Qué es esto de aquí? Un doble techo. ¿Es un doble techo en tierra de nadie? No, está en nivel de resistencia. Pero es que además es un doble techo en la parte final de una cuña, que ya es un patrón de reversión. Y es un doble techo en la parte final de una cuña rechazando la parte superior de la cuña. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos tantos y tantos elementos que unidos marcan esto, que da igual todo lo demás. Hay una probabilidad inmensamente grande de que esto caiga. Luego no sabemos si va a caer de verdad o hasta dónde puede caer. Esto ya da igual. Pero la probabilidad por la unión de tantos y tantos elementos bajistas hacen que tengas que hacer trading de este modo. Cuando tú quieras operar patrones en base a la acción del precio, tienes que tener en cuenta todo esto de lo que estoy hablando. ¿Dónde está el patrón? ¿Qué pasa dentro del patrón? ¿Hay algún tipo de vela dentro de ese patrón? Teniendo en cuenta todo esto, vas a poder operar de forma responsable. Pero no hay solamente patrones, hay más elementos que forman parte de la acción del precio y son los niveles de soporte y los niveles de resistencia. Fíjate, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nivel de resistencia, lo hemos hablado al principio del vídeo, hemos hablado de este nivel destacando que este movimiento es en rango. ¿Por qué? Pues porque no tiene una tendencia. Aquí hay tendencia bajista, luego entramos en tendencia alcista, pero hay un lapso temporal donde el mercado está horizontal, ¿no? Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nivel de resistencia, pero no solo eso. Lo importante no es únicamente el nivel de resistencia, lo importante es lo que pasa cuando el precio llega a ese nivel de resistencia. ¿Y por qué nos ponemos cortos en este nivel de resistencia? Porque vemos que el precio está subiendo con fuerza, pero primero, a medida que va llegando empieza a desacelerar. Segundo, después de formar una gran vela alcista, ¿qué forma? Una envolvente bajista. Con lo cual tenemos nivel de resistencia, ¿vale? Esto no nos sirve de nada, pero segundo, desaceleración. Tercero, envolvente bajista. Ya tenemos una envolvente bajista en un nivel de resistencia. Con esto nos podría valer, pero es que además, ¿qué tenemos? Un patrón de doble techo.
¿Es necesario que estén todos y cada uno de estos elementos? No, no tenemos que marcar un check con todo, pero fíjate cómo compaginamos, fíjate cómo añadimos diferentes herramientas. Nivel de resistencia, desaceleración, envolvente bajista en doble techo. ¿Cómo el precio no va a caer? Puede no caer, evidentemente, no estamos hablando de certeza, estamos hablando de probabilidades, pero si tu estrategia de trading, que es buscar un nivel de resistencia, una desaceleración, una envolvente bajista y un doble techo, seguramente de 10 trades que hagas, 8 serán positivos. Es cierto, son muchos ingredientes. Y es una estrategia de trading que sería operable poco, porque son muchos ingredientes. Pero fíjate cómo se compaginan. El tema no es que busques todos los ingredientes, es que entiendas la correlación que hay entre cada uno de ellos. Entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos ya los soportes y las resistencias. Vamos a hablar de la tendencia. Y para esto nos vamos a venir aquí. En este movimiento bajista, ya hemos hablado de él anteriormente, donde el mercado está constantemente formando máximos y mínimos decrecientes. Pues, ¿cómo puedes operar la tendencia? La tendencia la puedes operar primero, teniendo en cuenta los niveles de Fibonacci, es decir, ¿hasta dónde puede llegar este movimiento correctivo? Puede llegar hasta 1/3, la mitad o 2/3. Perfecto, desde el impulso hasta el final del impulso. Correcto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta este punto verde, que es la mitad. Entonces, no solo hemos llegado hasta la mitad del impulso anterior, sino que también hemos llegado a un nivel de resistencia, que son los dos mínimos anteriores. No estamos operando simplemente esto. Porque claro, dentro de este movimiento, ¿dónde te pones corto? Fíjate, estamos en tendencia bajista, ¿vale? Y ahora lo vemos muy claro. Claro, impulso, pullback. Pero ¿dónde te pones corto? No, cuando lleguemos a los niveles de Fibonacci, sí, pero hay 3. Hay 1/3. Hay la mitad y hay 2/3. Aquí hemos llegado a 1/3. ¿Por qué te pones corto en la mitad? ¿Y por qué no esperas a 2/3? No puedes operar una tendencia de manera aleatoria. Tienes que tener más elementos, más allá de Fibonacci. Y en este caso, se une el nivel de 2/3, de la mitad, perdón, de Fibonacci con los mínimos anteriores, nivel de resistencia, con lo cual el punto referente a la hora de continuar con ese movimiento es esta zona de aquí. No estás operando solo la tendencia, ya operas la tendencia con un nivel de soporte o de resistencia, en este caso. Pero no solo eso, se forma un patrón correctivo, un patrón de cuña. Hemos hablado antes del patrón de cuña en este ejemplo de aquí. Era un patrón de reversión. Es que un patrón de cuña es un patrón de reversión. Si además no vienes de abajo, sino que vienes de arriba, es un patrón de reversión y de continuación bajista, en este caso. Pero no solo eso, también tenemos otro último elemento, que son las velas. Fíjate cómo el precio a la que llega a los niveles de resistencia, primero empieza a desacelerar, aquí lo tenemos, esta vela de aquí, y luego hace una envolvente bajista. Con lo cual tenemos primero la tendencia, segundo, soporte o resistencia, tercero, patrón, cuarto, velas. ¿Cómo el precio no va a continuar? ¿Cómo puede ser que si tú operas esta estructura 1000 veces, no salgas en beneficio 900 veces? Es muy difícil porque hay muchos elementos. Así se opera la acción del precio, teniendo en cuenta diferentes elementos. Y hemos hablado también de las candlestick, hemos hablado también de las velas para hacer trading con la acción del precio. Y del mismo modo que un nivel de doble techo en tierra de nadie no sirve para nada, una envolvente bajista en tierra de nadie no sirve para nada. Y esto lo puedes comprobar del siguiente modo. Busca movimientos alcistas o movimientos bajistas. ¿Cuántas velas se forman en dirección contraria? Dentro de un movimiento alcista, ¿cuántas envolventes bajistas hay? Muchas. ¿Y cuántas tienen repercusión real en el gráfico? Prácticamente ninguna. Entonces, tú ya te estoy dando pistas de qué tienes que tener en cuenta para utilizar y hacer trading con candlestick dentro de la acción del precio. Y es buscar un nivel de resistencia. Oye, es que en este caso, o de soporte, en este caso se ha roto. Se ha roto el nivel de resistencia. Del mismo modo que hemos hablado en este ejemplo de aquí, en el ejemplo de la cuña,
El tema no es si se rompe o no, es cómo se rompe. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Fíjate, vamos a ir día a día. Estamos llegando al nivel de resistencia. Esto en los diferentes vídeos de YouTube ya estuvimos hablando de ello, estuvimos siguiendo mucho este movimiento del euro-dólar y por eso lo tengo tan por la mano, ¿no? Entonces, estamos llegando, vamos muy fuertes, cuidado que lo rompemos, lo hemos roto. Aquí un trader novato diría, ruptura, compro, porque lo hemos roto. Un trader avanzado o que como mínimo vea mi canal diría, de hecho estuvimos hablando de esto, podéis ir a los vídeos del día 13 de julio del año 2023 y lo veréis. Oye, sí, lo hemos roto, pero no lo hemos confirmado. Para romperlo y confirmarlo tenemos que continuar un día más. ¿Y qué pasa al día siguiente? Después de romper el nivel de resistencia, desaceleración. Y el siguiente, desaceleración. Y el siguiente, desaceleración. Entonces, ¿hemos roto un nivel de resistencia? Sí. ¿Lo hemos roto con fuerza? No. Porque si tú entiendes que la desaceleración o aceleración forma parte de la acción del precio y que una cosa es romper un nivel y otra cosa es confirmar la ruptura, tú te das cuenta que aquí pasa algo. ¿Es suficiente esto para ponerte corto? La respuesta es no. No es suficiente, pero si lo que ves a continuación es esto de aquí, envolvente bajista, tú aquí ya te puedes poner corto. Porque no solo has visto una falsa ruptura de un nivel de resistencia, sino que además una candlestick, una vela envolvente bajista, te está indicando cambio de dirección. Y el resto, pues, es evidentemente lo que hemos tenido. Desarrollo bajista tremendo, ¿no? Entonces, estas serían las diferentes formas de hacer trading, de cómo tendrías que hacer trading con la acción del precio. Evidentemente no he puesto un ejemplo de cada patrón, creo que no es necesario que estemos enseñando un ejemplo de doble techo, un ejemplo de doble suelo, un ejemplo de todas y cada una de las velas. Únicamente he puesto referencias a cada uno de los elementos que componen la acción del precio, pero quiero que entiendas sobre todo que no es buscar, vale, resistencia, tengo que buscar la resistencia que ya la tengo, una desaceleración, una envolvente, un doble techo y un impulso y un pullback. No. Simplemente es compaginar diferentes elementos y entender que un doble suelo no sirve de nada, ni un patrón, ni una tendencia. Lo que sirve es encontrar un doble suelo en nivel de soporte. Ahí ya añades más importancia a la compra. Pero si además, antes de la parte derecha del doble suelo hay desaceleración, mucho más. Si además hay una envolvente, mucho más. Y así vas sumando elementos.